es uno de los... 8, 6, 5, 4, 3, 2. Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este nuevo conversatorio estudiantil presentado por la Red Educaciones Insumisas, un espacio de diálogo entre profesores y estudiantes. Mi nombre es Fabián Hernández Segura, soy egresado del CCH y ahora con mucho gusto estudio la licenciatura de Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Tengo el gran orgullo de poder ser el moderador en este conversatorio junto con mi compañera Mafer, quien me gustaría se presentara en este momento. Mafer. Hola a todos, yo soy María Fernanda o Mafer. Soy egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 7 y actualmente estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la facultad. Estoy muy emocionada por estar hoy con ustedes y espero todos disfrutemos de este gran conversatorio y nos retroalimentemos con las opiniones de todos nuestros compañeros. A continuación, todos nos vamos a presentar. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Jessica Lizeth García Gaitán. Soy egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan y actualmente estudio Derecho en la facultad. Estoy muy orgullosa de estar aquí, muy orgullosa de todos mis compañeros que se encuentran presentes, pero más orgullosa de todos ustedes que nos están viendo porque quieren conocer nuestras opiniones como personas y como jóvenes con voz que somos. Gracias. Ay, no sé si sigo yo, pero hola a todos, soy Elizabeth, estaba estudiando en CCH Naucalpan y ahora estoy estudiando Ciencia Política y Administración Pública en la facultad. Y pues es un gusto estar aquí. Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos y muchas gracias a la red por darnos el espacio para estar aquí y por todo el trabajo que han hecho mis compañeros y compañeras. Muchas gracias, esperamos que lo disfruten. Muchas gracias, Eli. Daniel, te escuchamos. Perdón. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo soy García Hernández Daniel. Actualmente curso quinto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, CCH Naucalpan. Y sería todo. Mucho gusto, Joana. Joana, ¿nos escuchas? No, disculpa, lo tenía apagado. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Joana Michelle Grimaldo Medina, y yo les voy a estar hablando un poco de lo que es la comunidad LGBT, la diversidad sexual y la homofobia. Muy bien. Luis, ¿te escuchamos? Buenas tardes, yo soy Luis Armando, curso quinto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, y yo estaré presentando el tema de la actitud de los profesores. Muchas gracias. Un placer. Michelle. Bueno, mi nombre es Michelle. Actualmente curso tercer semestre en la preparatoria CECITEM Texcoco y estoy estudiando la carrera de programación. Es todo, gracias. Un placer. Desiree, ¿te escuchamos? Desiree. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Desiree Rodríguez. Estoy estudiando mi quinto semestre en CCH Naucalpan
y estoy aquí para compartir un poco de mis pensamientos con todos ustedes. Es un placer. Ignacio, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Ramírez. Vengo del Colegio de Bachilleres, plantel número 4, Culhuacán. Actualmente estudio el 5º semestre y pues encantado con esta segunda invitación que me hizo la Rey de participar en este conversatorio. Muchas gracias. El placer es de todos nosotros. Aranza, ¿te escuchamos? Hola a todos, mi nombre es Aranza Ramírez. Soy egresada del Instituto Politécnico Nacional, estudié la carrera de Ingeniería Petrolera y pues espero que aprendan mucho como yo lo he aprendido de todos mis compañeros, porque este espacio está muy cool y espero que disfruten este momento. Muy bien, muy bien. Ivonne. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivonne. Soy egresada de CCH Naucalpan. Actualmente estoy estudiando mi primer semestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la verdad me encuentro muy feliz de poder compartir este espacio con todos ustedes. Un gran gusto también lo es para nosotros. Juliana. Hola, buenas tardes. Yo soy Juliana Polet Cariño Canales. Soy egresada de un colegio de bachilleres del estado de Oaxaca. Yo en estos momentos estoy estudiando en la FES Zacatlán y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. Rafael, ¿te escuchamos? Buenas tardes, yo soy Rafael Montoya, soy egresado de la Prepa 8 y actualmente curso la carrera de Derecho en la facultad. Gracias. Muy bien. José, ¿tienes la palabra? Buenas noches, compañeros. Yo soy José Roberto Solano Rangel, estudio en CCH Naucalpan en 5º semestre. Me gustaría estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública y deseo que pues, se diviertan mucho y que les agrade la conferencia. Muy bien, y por último tenemos a nuestra compañera Liviet. Liviet, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Liviet, tengo 18 años. Soy estudiante de 5º semestre de CCH Naucalpan. Agradezco la oportunidad por permitirme participar en este conversatorio estudiantil. Muy bien, pues como pueden ver tenemos a bastantes participantes el día de hoy y el tema a discutir es ¿somos la generación de cristal? En los últimos años se le ha juzgado diversas acciones a la última generación de jóvenes, tachándolos de sensibles, exagerados y para nada adaptados ni preparados para el mundo real. Inclusive hay varios estudios que nos dicen que el nivel de suicidios han incrementado en estos últimos tiempos. Pero ¿será que realmente somos la generación más frágil que ha existido? O más bien nos hemos vuelto conscientes de la realidad de la que estamos viviendo, tanto en nuestra sociedad como en el mundo entero. En esta mesa se hablará de diversas temáticas que permiten entrelazar realidades y opiniones de distintos jóvenes. Obviamente los que representan esta generación de cristal, pero primero tenemos que conocer cuál es dicha generación, ya que depende mucho del tiempo en el que se haya nacido, en el que tú puedes saber en qué generación te encuentras. Para eso, mi compañera Maffer nos va a hablar de cómo están divididos las diferentes generaciones que conviven en nuestra sociedad hoy en día. Maffer, ¿te escuchamos? Así es, primero vamos a empezar con Baby Boomers, que son nacidos entre 1946 y 1964. La generación X, que son nacidos entre 1965 y 1979. Los millennials o generación Y, nacidos entre 1980 y 1999. Y nosotros, que somos la generación Z, nacidos a partir del 2000. Ahora vamos a iniciar con el primer tema, que es feminismo. El feminismo ha sido un tema que se ha discutido mucho en estos últimos tiempos. Sin duda, la lucha de las mujeres se ha visibilizado de forma importante en el mundo y también en nuestro país ante la injusticia sistemática que viven las mujeres, como se refleja en los feminicidios, la violencia de género y la gran desigualdad que se da frente al género masculino. Si bien existen movimientos feministas, la pasividad de la sociedad y la negligencia de las autoridades han hecho difícil obtener logros mayores. Cabe decir
que aunque las diferentes luchas de las mujeres involucran a personas de distintas edades y generaciones, las actuales jóvenes quienes han potencializado más la lucha. En el marco de nuestro conversatorio, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los mayores logros de los feminismos y los retos que faltan por enfrentar? Para esto, nuestras compañeras Liz y Elizabeth nos van a hablar de esto. Hola a todos. Primero quisiera agradecer por el espacio. Muchas gracias a la Rey. Y bueno, quisiera comenzar parafraseando a Lucía Álvarez, que hace poquito vi un ensayo de un compañero en donde la citaba y me llamó mucho la atención. Iba algo más o menos así. Ella marcaba específicamente el rechazo por parte de los jóvenes a la forma comercial de la industrialización, a la función social del dinero y la actividad tendiente a ganarlo, la lucha por el estatus y la asunción de los roles económicos rutinarios, la inhibición de la expresión y del impulso natural de la acción, el cuestionamiento y la incredulidad por la idea del progreso y la vida orientada a la optimización del tiempo y la ganancia. Y yo le agregaría un rechazo por parte de las mujeres a un sistema injusto, violento y desigual contra nosotras. Me parece que las nuevas generaciones vemos cosas que antes pasaban por desapercibidas, eran normales. De hecho, Eric Vargas dice que que se creció soportando las adversidades en un entorno donde el abuso era fortísimo desde varios segmentos sociales. Entonces, lo que hacemos nosotras y esta nueva ola del feminismo es reconocer la lucha de nuestras compañeras en el pasado y no dejar morir este movimiento, que me parece que es lo más esencial. Y bueno, si bien nos ha costado mucho trabajo salir a conquistar los espacios públicos, no creo que sea el momento de abandonar la lucha. Más bien es momento de aferrarnos a ella, aferrarnos a nuestros ideales, a las acciones políticas. Darle una nueva vida al movimiento es fundamental y yo siempre le he dicho, lo que vamos a exigir de este lado del mundo no es lo que se requiere en otra parte. El tiempo nos va mostrando nuevas necesidades que tenemos como mujeres y conforme pasan los años, nuestras ideas y actos se vuelven más fuertes. Cada vez aparecemos en nuevos lugares y nuestras voces suenan en diferentes espacios. Y creo que es el momento exacto para liberar a las nuevas y a las próximas generaciones de un sistema que nos violenta e ignora. Gracias, Eli. Y es que sí, el feminismo no solamente es un grupo de mujeres que pertenece a una generación de cristal, como comúnmente es llamada. El feminismo es un movimiento social, es un movimiento político, es una forma de vida, es la manera empática de ver la situación de otras mujeres. Y es que yo, en lugar de llamarla generación de cristal, la llamaría generación de fortaleza. ¿Por qué? Porque esta generación tuvo el valor de alzar la voz y de decir stop, alto, a esta educación machista, a esta educación antipática, a esta educación anticuada que han tenido las mujeres de nuestro pasado. Porque yo creo que nadie o ninguna de las mujeres que estamos presentes aquí queremos que en casa nos digan que somos menos mujeres por no saber cocinar, que somos menos mujeres por no servirle el plato a un hombre, o que nos queremos sentir más mujeres por terminar una carrera universitaria. Al contrario, queremos acabar con este tipo de ideas machistas que se han ido arraigando a la educación de varias mujeres en todo el mundo, porque queremos acabar con esa situación en la que si una persona, un hombre o un familiar te tocaba sin tu consentimiento, tenías que guardar silencio. ¿Por qué? Para evitar que un núcleo familiar se rompiera, para evitar que una familia se rompiera, mientras tú te quedabas dañada psicológica y emocionalmente. Queremos acabar con todo esto y hay muchos logros que el feminismo ha tenido y uno de estos es la serie de reformas que la chica Olimpia comenzó en el año 2015. En este año, a inicios, ella tiene un problema en donde un patán, su exnovio, comparte y difunde contenido sexual de ella y él sin su consentimiento. En ese momento, ella no pudo defenderse. ¿Por qué? Porque era mayor de edad, porque había dado su consentimiento para ser grabada y porque la ley tenía esta laguna.
Es por eso que en 2015 comienza esta iniciativa ciudadana en donde pide que se le dé castigo a cualquier persona que difunda contenido de otra, sexualmente hablando, sin su consentimiento. Tanto fue la lucha y tantos son los problemas particulares y generales que se habían presentado en ese año, que tan solo 2 meses después de que es aprobada esta ley en Puebla, de donde es originaria Olimpia, una chica menor de edad puede proceder contra su agresor gracias a la ley, a esta iniciativa y a esta serie de reformas que Olimpia había generado. Para este año 2020, más de 16 entidades federativas han reformado sus leyes y gracias a eso nosotras podemos defendernos. Generación de cristal. Sí, somos una generación de cristal porque hemos sabido reflejar los sentimientos en contra de lo que no está bien para nosotras, de lo que no creemos conforme y de lo que no estamos conformes para nosotras. Si somos una generación de cristal por alzar la voz, entonces sí, lo somos. Gracias. Excelente, muy bien. Sin duda alguna, el movimiento feminista ha estado presente demasiado en estos días. Y nada, espero que estas opiniones nos lleven a una reflexión. Y así como el movimiento feminista, también el movimiento LGBT ha logrado visibilizarse y legitimar mucho más su lucha. Aún así, en nuestra sociedad, tomándola como ejemplo, hay avances, pero también hay valores tradicionales que impiden la inclusión de estos grupos sociales. Zumbando a esto, siguen sufriendo fuertes ataques de discriminación, consecuencia del machismo, de las normas heterosexuales y la falta de educación al no abarcar estos temas con normalidad. Al respecto, cabe aportar algunos datos, como que los jóvenes, y sobre todo los muy jóvenes, son mucho más abiertos y tolerantes a la diversidad sexual. Por tanto, a mi compañero Daniel y a mi compañera Joana quisiera preguntarles, ¿existe relación entre los rasgos de la generación Z con la promoción de una cultura más incluyente? Ok, mira, pues creo y considero que la generación Z se caracteriza por tener una perspectiva más amplia de diversos temas y también se caracterizan mucho por cuestionarse a sí mismos sobre su entorno. Buscan respuestas inmediatas y no satisfechos buscan más a través de la tecnología y muchas otras fuentes que les permiten conocer y divulgar ideas innovadoras. De hecho, es algo muy positivo, ya que así las personas con estas herramientas son mucho más libres de expresar lo que piensan y también lo pueden compartir al mundo. Al parecer, las redes sociales son el motivo de este cambio. Lejos de ser una tendencia, el fácil acceso a las redes sociales y a distintas corrientes de pensamiento, el Internet anima a encontrar y a explorar distintas formas de vida y especialmente explorar nuestra propia sexualidad y adoptando nuevas orientaciones. Esta generación ha crecido en un momento en el que el género, como una simple identidad binaria y fija, se ha cuestionado ampliamente. Esto también afectará a la sexualidad y aspectos mucho más amplios de la identidad. Esta generación tiene un montón de herramientas para usar a su favor, así que personalmente yo invitaría a las personas a provocar un cambio y hacer uso de estas herramientas como son las redes sociales para informarse y generar más empatía. Buenas noches, y respondiendo a la pregunta sobre si nuestra generación Z es una cultura más incluyente en cuanto a LGBT, pues sí, o sea, desde mi punto de vista, hemos normalizado mucho el ver relaciones homosexuales, ya sea en series de televisión, en telenovelas. La cosa es que ya estamos muy acostumbrados a ver en los medios parejas así. Y, por ejemplo, varios artistas que influyen mucho en la vida de personas. Incluso yo tengo un artista que es Freddie Mercury, como todos sabremos, o la mayoría sabremos, que él es gay. Entonces, pues sí, es una figura a seguir. Yo veo a él, pues es gay y como todos, es una persona normal, es una gran persona, incluso es una leyenda del rock. Es por eso que también mi hermana que conoce, no sé si alguno de ustedes conozca a Harry Styles, que por lo que ella me cuenta, él es de la comunidad LGBT y mi hermana sí habla mucho sobre esa comunidad más que nada. En mi casa somos de familia católica y todo eso. Entonces mi hermana y yo somos las ovejas negras de cierta manera, pero ya nos estamos normalizando más que nada a hablar con nuestros familiares de, no, pues sí, ya la homosexualidad, pues
pues es normal, ¿no? ¿Sabes? No tiene de malo que sean sobre esas orientaciones. Entonces sí es lo que yo creo que los medios de comunicación, ya sea Facebook, YouTube, Netflix, están normalizando mucho las parejas homosexuales, contenido homosexual. Entonces por eso que sí, tiene que ver mucho la generación Z con la normalización de esta cultura inclusiva. Y sería todo de mi parte. Gracias. Perfecto, muchas gracias a los dos. Y sí, coincido con Daniel, creo que nuestra generación somos las ovejas negras de la familia. Pero yéndonos a otros temas, ahora hablaremos de la escuela, actitudes negativas por parte de los docentes. Durante este periodo de confinamiento se han viralizado videos de docentes que tienen un comportamiento explosivo con sus alumnos y alumnas mediante las clases en línea. Estos hacen comentarios absurdos, pierden el control e incluso llegan a agredir. Por lo tanto, los estudiantes comienzan a quejarse y los comentarios se dividen entre dos. Uno, quienes apoyan la idea de que dichas conductas no son profesionales y no pueden ser solapadas. O dos, quienes dicen, esta generación ya no aguanta nada, luego van de chillones, a esta generación de cristal todos les ofende, en mis tiempos pasaban cosas peores y no decíamos nada. Sabemos que las profesoras y los profesores también le están pasando muy mal, pero estos comentarios ya veían antes de la pandemia. Evidenciar y hacer virales estas conductas por medio de la virtualidad de las clases podrían cambiar estas actitudes. Para esto, mis compañeros Luis y Michelle nos van a compartir su respuesta y opinión al respecto. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿la exposición de estas conductas gracias a la virtualidad de las clases podrán cambiar estas actitudes? Sí y no. Puede que los profesores ya no tengan la misma temeridad para decir las mismas cosas delante de la cámara gracias a los medios digitales, pero por el temor de ser expuestos, la opinión puede seguir presente, aunque en esta no se presente abiertamente en medios digitales, pero nuevamente repito, es por este nuevo temor de las repercusiones que pueden surgir a partir de esta exposición. Es por eso que creo que esta cuarentena es una buena oportunidad de establecer una comunicación mutua entre estudiantes y profesores. Pero ahora, el problema es que la mayoría de nosotros no escuchamos con la intención de entender, sino más bien con la intención de contestar. A nadie le gusta que le lleven la contra, tanto profesores como alumnos. Ambos tenemos obligaciones. Los profesores tienen más alumnos y los alumnos tienen más profesores. A veces debemos tragarnos nuestro orgullo para poder entender las palabras del otro y lo que realmente quiere expresar y dar a conocer. La tendencia a generalizar por parte de las personas trae consigo estereotipos. Tomar la opinión de muy pocas personas y generalizarla a toda una generación crea este tipo de estereotipos, como es de la generación de cristal. Pedir opiniones y sacar conclusiones de las personas a quienes van dirigidas evita que se crean estos estigmas, por así decirlo. No entiendo por qué algunas personas se enorgullecen tanto de haber sido abusadas de alguna manera y aguantarse, en lugar de haber intentado de hacer algo al respecto cuando sabían que el trato que recibían era injusto. El hecho de poder aguantar un abuso no significa que se deba soportar. Puede que sí seamos más intolerantes ante más cosas, pero es porque sabemos que las cosas pueden ser mejores. Es por eso que no deberíamos vernos como enemigos o como personas de distintas clases o distintas generaciones, sino como los semejantes que siempre hemos sido. Después de todo, estamos juntos en esto. Gracias. Bueno, yo diría que en estos tiempos se está conociendo la verdadera cara de los docentes y alumnos, de todas las instituciones educativas, de todos los niveles académicos del país, ya que en lo personal algunos docentes no toman en cuenta los problemas y adversidades que los estudiantes estamos enfrentando en situaciones difíciles frente a la pandemia, como el desempleo en los hogares, falta de recursos de conexión a internet o falta de recursos económicos, como también en lo peor de los casos, enfermedades y muertes por enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, varios docentes se han quejado de la falta de actividades y conexión de mis compañeros, ya que en algunos no presentan ninguna
conexión desde el primer día de clase a distancia. En mi escuela se ubica en una zona rural de la zona de Texcoco, por lo cual la falta de recursos de conexión a internet es muy constante. Y también la falta de recursos económicos, ya que aquí varias familias son muy numerosas. Los docentes no tienen presente que están enseñando en una escuela rural con condiciones económicas, la cual jamás va a ser iguales en todos. Ellos exigen la entrega de sus trabajos en tiempo y en forma, pero lo que no toman en cuenta es que dejan varios trabajos, y aparte de eso no son las únicas materias que tenemos, y además de eso lo piden de una manera grosera y sin respeto y sin comprensión. Solo se les pide a los docentes más respeto, más comprensión, para tener un ambiente con paz, más productivo, y así todos tendremos una sana convivencia en nuestras situaciones educativas, laborales. Eso es todo, gracias. Pues como podemos escuchar, nosotros los estudiantes de estas generaciones tenemos problemas con respecto a los docentes, en la educación, y no solo eso, también en la seguridad social. Los jóvenes de todo el mundo enfrentan el problema del desempleo o del empleo temporal, con pocas o nulas esperanzas de obtener un trabajo por tiempo indeterminado. Actualmente los jóvenes padecen el doble del desempleo que la de los adultos, y cuando cuentan con un empleo, este es de mala calidad, ya sea por su precariedad, su temporalidad o la falta de protección social. En el mundo, 1 de cada 3 subocupados es un joven. Queda claro que en épocas de crisis, los jóvenes son los primeros en salir y los últimos en entrar al mercado laboral. Se dice que la última generación que gozó de seguridad social fue la X. Desde la generación millennial ya se hablaba de que esta no gozaría de prestaciones sociales, ni tampoco de jubilaciones. Se habla de que muchos tendrán que compartir casa con roomies en lugar de tener una casa propia. Estas condiciones nos hablan de un cambio también en la idea familiar. Por tanto, nos hace cuestionarnos cómo podremos imaginar nuestro futuro en los aspectos laborales y familiares, y también cómo podríamos desear que los llevemos a cabo. Con respecto al tema, voy a pedir otra vez la palabra de nuestro compañero Michel para darnos su opinión y su reflexión. Michel, ¿tienes la palabra? Gracias. Bueno, la seguridad social es un término que se refiere al bienestar de los y las ciudadanas integrantes de una comunidad. La Organización Internacional del Trabajo define como protección que se le proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de la enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, una enfermedad laboral o el desempleo, así como la invalidez, la vejez y muerte. También la protección de esto forma una asistencia médica que ayuda a las familias que tienen o cuentan con hijos y hijas. La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de todos los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y de sus familias. Desde esta perspectiva, todos los jóvenes como yo y trabajadores activos del país se esfuerzan día con día para tener un sustento por el cual puedan sobrevivir el día a día durante aproximadamente 45 años de vida laboral. Y al terminar ese tiempo laboral, ¿cómo podrán mantenerse? Es decir, tener algo del cual vivir después de su trabajo. Ya que ese derecho a una pensión, de una salud digna y de un trabajo estable aún se tiene, pero no se maneja de una forma correcta en el gobierno, el cual la última generación beneficiada de esta manera correcta fue la generación Baby Boom, que fue la acreedora de todo esto y los únicos que tendrán estos beneficios, por lo cual todos deberíamos exigir al gobierno, unirnos entre todos para tener los mismos derechos que ellos. El objetivo es realizar una aproximación de los distintos escenarios que encontrarán los jóvenes de entre 15 a 30 años de edad en este año 2020 y en el próximo 2021. Esta generación nacida al finales del siglo pasado y inicios del presente está creciendo en medio de las rápidas y profundas transformaciones producidas por la revolución tecnológica de carácter digital, por lo que, como veremos en los diversos artículos que conforman esta obra, su comprensión es un elemento esencial a la hora de entender la forma que estos jóvenes afrontarán su futuro. Muchas gracias.
Como vemos, es un tema que realmente a todos nos preocupa y por eso el siguiente tema es participación ciudadana y ciberactivismo. Actualmente la vida política y la ocupación del espacio público depende mucho de los jóvenes. Con más de 1.800 millones de personas en el mundo entre los 10 y 24 años, la juventud es una pieza fundamental para las democracias. De acuerdo al informe mundial de la ONU sobre juventud, se advierte la importancia de brindarle a los jóvenes mayores oportunidades de hacer política, permitiéndoles opinar y decir en torno a la política lo que les afecta. Sin embargo, los estados y las sociedades han hecho caso omiso a las recomendaciones y gran parte de la población joven mundial no participa en la política formal o institucional. Es decir, hay una desafección que se refleja en el descenso de votantes jóvenes. Solo un 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años votan, y en su poca incorporación a los partidos políticos. Ha sido en otros espacios en donde los jóvenes han incrementado su participación política y su activismo, es decir, ciberactivismo, los movimientos sociales, como el boicot, la música y la cultura, como el rap, el hip hop o el graffiti, o las protestas en la calle. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿la generación Z tiene otras formas de entender la política? ¿Hay un desencanto de la política y los partidos políticos? ¿Por qué? Para esto, nuestros compañeros Desiree e Ignacio nos compartirán su respuesta. Ignacio, ¿te escuchamos? Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, quisiera planificar qué es para mí la generación de cristal. Para mí, sencillamente, es un adjetivo que ocupan las demás generaciones para despreciar nuestra opinión. Siempre ha habido demandas que nos afectan a todos, pero simplemente que con la tecnología, como se mencionó, las revoluciones tecnológicas han ido en avance, permiten que ahorita mismo yo esté dando mis demandas, dando mi opinión, que antes no, que antes se cerraba en un círculo, en mi círculo más cercano. Yo siento que el ciberactivismo es bueno y a la vez como que se puede contradecir. Sencillamente, si yo ahorita pongo algo, esta opinión, esta experiencia, esta noticia puede llegar a otra parte del mundo en cuestión de minutos. No sé, siento que el ciberactivismo cae en muchas quejas. Entonces, en el momento en el que solo son quejas y no hay una opción, no planteas nada, se está perdiendo un poco. También en el momento en el que tú puedes poner 5 publicaciones en Facebook, pero, no sé, por ejemplo, la adhesión, y no vas y plantas árboles, es un doble sentido que estás manejando. No estás haciendo nada, sencillamente está dando información. Esta información a la vez es buena, ya que, por ejemplo, se ha roto con esa información de los medios tradicionales, televisión, radio, para dar nueva rama de información. Esta información a la vez puede ser o generar noticias falsas, como se da mucho en el caso en el Internet. Esta información, por ejemplo, afecta mucho a las generaciones mayores, ya que, pues, por ejemplo, ellos no están acostumbrados a noticias falsas, o bueno, al menos que ellos sepan. Bueno, entonces este ciberactivismo sí ha roto con la política, ya que cambia la mentalidad de las personas. Una persona informada es una persona libre, el conocimiento te hace libre. Y poco a poco va cambiando la mentalidad de las personas, y las personas son las que hacen la política. Entonces, esta política sí ha cambiado, no es la misma mentalidad que se tenía de los partidos políticos hace 60 años a la fecha. Ahorita ya es algo bizarro la política, pero es algo necesario. La política es algo necesario, aunque te guste o no, la política es algo en lo que debes estar interesado, te guste o no, es tu presente y es tu futuro. Entonces, tanto así tenemos movimientos como el feminista o el Yo Soy 132, que han abarcado grandes movimientos políticos para el beneficio de todos. Entonces, el mexicano se tiene que dar cuenta de que el Internet tiene memoria infinita, pero el mexicano no tanto. Entonces,
se tiene que dar cuenta de todos los movimientos que están haciendo a favor o en contra de tus derechos. Gracias. Muy bien. Desiree, ¿te escuchamos? En la política, y creo que muchos de mis compañeros aquí presentes van a estar de acuerdo conmigo, pensamos en algo que es anticuado, en un tabú, porque siempre se nos ha enseñado que, bueno, estás comiendo en la cena de Navidad, pongámosle, porque ya es la época, estás en la cena de Navidad con tu familia y siempre te dicen que no toques la política en la mesa, porque puede desencadenar muchas cosas que a veces resultan en un simple recuerdo bobo que podemos tener, y luego resultan en consecuencias más graves, por decirlo así. Entonces, para nosotros, esta idea de que la política es anticuada, de que es complicada, de que es aburrida, se nos ha como inculcado a través de como nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y creo que eso explica muy bien su cuestión con las estadísticas, por ejemplo, que dicen que muchos de los jóvenes dicen que no tienen interés o muy poco en la política. Y es también porque yo creo que la empezamos a ver como, bueno, aunque lo es, como una obligación, y tenemos problemas nosotros con ver como la obligación o la autoridad, porque somos muy desafiantes, tendemos a desafiar las cosas, porque nos gusta hacer las cosas a nuestro modo. Entonces, considero que tenemos esta manera diferente de ver la política, tanto como mi compañero ya lo mencionó, que es por las redes sociales y todo eso. Pienso también que no se nos ha educado a nosotros para eso. Nunca se nos ha dicho cómo funciona la política y siempre lo vemos como eso, como el tabú que no se debe tocar nunca en la mesa. Siempre lo vemos como eso, que no discutes con tu papá o con tu abuelo o lo que sea, porque puede terminar en eso, en que te digan, te ofendes por todo, es que ustedes no aguantan nada. Y no es tal vez, a veces pienso que nosotros también tenemos culpa de eso, porque a veces aprendemos palabras como apropiación cultural, y la arrastramos por todo el lugar sin siquiera saber a qué se refiere la apropiación cultural. Entonces, entiendo un poco esa parte de llamarnos generación de cristal, pero al final nosotros defendemos los ideales como, por ejemplo, la ecología o la igualdad de género, la diversidad sexual, porque son problemas que nosotros hemos visto cómo nos afectan, cómo afectan a los demás, y no hemos visto respuestas efectivas por parte de los líderes políticos, por decirlo así. Creo que todos están de acuerdo conmigo en que hemos escuchado y visto que los políticos nunca hacen nada, solo nos roban el dinero del pueblo y todo. Que no estoy diciendo que no sea así, pero nosotros al ver cómo, bueno, preguntamos esto, queremos respuestas para la equidad de género y no nos la dan, es una frustración que nosotros ya tenemos con el sistema político, que necesitamos nosotros mismos tomar las acciones con nuestras manos. Por eso yo admiro muchísimo a las feministas que van y destrozan todo, porque están tomando las acciones y están para que nos den las respuestas que necesitamos, para que nos den la solución que necesitamos. Y pienso que nosotros como jóvenes debemos de dejar de ver a la política como nuestra enemiga y verla como una herramienta para resolver los problemas que más nos preocupan. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por tu participación. Sí, en efecto, la política es un tema bastante complicado, pero es un tema en el que todos tenemos que participar. Y así como la política, todos necesitamos participar también con respecto al medio ambiente y a la sustentabilidad. En pleno 2020, con toda la información disponible a nuestro alcance, es imposible negar e ignorar que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como humanidad. Y aún así, la gran mayoría de personas y gobiernos siguen teniendo un estilo de vida y tomando decisiones insostenibles para el futuro de nuestro planeta. En el año pasado, en el 2019, fue el año más cálido según los análisis por la Organización Meteorológica Mundial. Y se estima que debido a las emisiones actuales de carbono, nos dirigimos hacia un aumento de temperatura de 3 a 5 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que no solo es un aumento de la temperatura, sino también un aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos y un clima extremo que se combinan para impactar notablemente la salud y en el bienestar de los humanos y el medio ambiente. Esto nos hace hacernos dos preguntas. ¿Cuál crees que es cuál sería el mayor reto que tenemos como generación para poder revertir el cambio climático?
y también si las acciones individuales pueden contribuir en este cambio. Para este tema voy a pedir que participen nuestras compañeras Aranza y Eli. Por favor, tienen la palabra. Bueno, primero que nada, yo considero que no somos una generación de cristal, sino somos una generación que cuenta con características como adaptabilidad y resiliencia, ¿no? Hablando ya del cambio climático, en México ha sido uno de los temas prioritarios, pues no solo en México, también a nivel mundial. Y pues la lucha es fundamental, puesto que significa la oportunidad para cambiar pues nuestras políticas de producción y consumo a través de un desarrollo sustentable, ¿no? Creo que principalmente lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es como, o sea, a pesar de que yo incluso estoy como en esta cuestión de petróleo, nos tenemos que meter en la cabeza que ya estamos preparados como para una transición energética. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que pues debemos de ocupar energías renovables y energías limpias, ¿no? Esto también para ayudar como pues a un ambiente sustentable y sostenible. O sea, refiriéndome a esto, es que podemos como combatir la pobreza, podemos combatir muchos otros problemas que pues son muy importantes, ¿no? Como en el día a día. Incluso pues para darles energía a muchas personas alrededor, ¿no? Del país y del mundo. O sea, que tengan acceso y que pues sea como más barato. Por ejemplo, en Islandia, yo leí que el 85% de las casas tenían energía, pero gracias a la geotermia. O sea, en Islandia pues tienen muchos volcanes y aprovechan como pues esa energía de la tierra para sus casas y para darles energía, ¿no? Por ejemplo, eso pues de manera colectiva, ¿no? Hablando como ya de manera más individual, hay muchas opciones. Por ejemplo, incluso desde un muro verde, ¿no? Un muro verde es como pues una pared con plantitas y, o sea, he observado que esto ayuda mucho como tanto para un ambiente saludable y sano y también como que captura ciertos gases que son nocivos para el medio ambiente y pues te ayuda como a un oxígeno más, bueno, un aire más limpio y todo esto, ¿no? Otra cuestión que yo observé, por ejemplo, conozco a una persona que está haciendo un proyecto súper padre que consiste en la captura de dióxido de carbono, o sea, que es como súper contaminante para el ambiente, ¿no? O sea, lo captura como con microorganismos y bacterias. Entonces, o sea, podemos hacer algo tanto colectivo como individualmente. Colectivo, pues, les digo, cambiando como esa idea de que traemos de que todo el tiempo es petróleo, combustibles o cosas así, y que, o sea, también, pues, podemos como entrar como a energías más limpias, ¿no? E individualmente, pues, haciendo proyectos padres que, pues, ya les comenté más o menos. Esa es mi opinión. Gracias. Bueno, a mí me parece que el mayor reto que enfrentamos las nuevas generaciones es cambiar un sistema que nosotros no inventamos. El cuestionamiento, más que nada, es muy importante y el rechazo, como antes ya lo había mencionado, un rechazo ante un modelo económico que se jode todos nuestros recursos naturales, creo que es lo esencial. Hoy los jóvenes vemos un futuro con miedo y no sabemos qué será de nosotros si seguimos así. Sin embargo, considero que si comenzamos a interesarnos por estos temas, se pueden encontrar diversas soluciones. Debe existir, por supuesto, un interés y un compromiso por parte de nosotros para cuidar el planeta. Aunque no creo que todo recaiga en nosotros, porque si bien nos esforzamos por no contaminar, sabemos que existen las grandes empresas que pues ni siquiera piensan en ello. Se les tiene que exigir que regulen sus actos y sus producciones para que no dañen al planeta, pero todo esto comienza con un interés por el cuidado de este. Superar la amenaza requiere mucho trabajo por parte de nosotros y de trabajo en equipo más que nada. Creo que es muy importante crear una nueva cultura para asegurar un mundo más limpio y ecológico. Y esto puede comenzar con las acciones individuales, que pronto se convertirán en algo más con la ayuda de todos y de todas. Gracias.
Muchas gracias, compañeras. Siento que es un tema muy importante. A todos nos importa el medio ambiente, al final es nuestro planeta y hay que cuidarlo. Nos iremos a un tema totalmente diferente, que es humor y entretenimiento. Una de las quejas hacia nuestra generación es que se nos ha tachado de seres en extremos sensibles, presentando actitudes de intolerancia hacia una gran variedad de medios de entretenimiento y chistes, criticando canciones, videos musicales, incluso memes y contenido de creadores multimedia, hoy denominados youtubers, tiktokers, entre otros. Hay quienes opinan que esto es otro tipo de censura, pero ¿realmente está justificado el ataque de la generación Z a diversos medios de entretenimiento? Para esto, Ivonne y Juliana nos van a compartir su opinión. Por favor. Hola, yo quisiera iniciar diciendo que considero que hay una línea entre lo que es lo cómico y rebasando esa línea tenemos la falta de empatía y la falta de respeto hacia lo ajeno. Voy a iniciar con un ejemplo que supongo que todos conocemos. Un bloguero llamado Luis tiene un canal en YouTube que se llama Luisito Comunica. Este mismo subió una foto a Instagram en la cual tiene un mezcal en la parte de aquí y el nombre del mezcal se llama Tus nalguitas eran mías. En la parte de atrás sale pues su novia presentando la parte trasera de su cuerpo. Este es un claro ejemplo de que para lo que algunas personas puede ser gracioso, para otras personas no lo es. Y es que considero que hace falta dejar de lado todos nuestros privilegios para poder ver qué es lo que realmente le molesta a la gente. Es muy fácil juzgar desde el privilegio, siempre he dicho eso. Y pues, bueno, creo que también estamos tan dentro de nuestras costumbres y de nuestros hábitos que no podemos cuestionarnos nada más allá de un simple chiste. No porque un chiste venga de generación en generación quiere decir que yo también tengo que reírme de ese chiste y que tengo que replicarlo. Y ahora, si bien no considero que sea un ataque, más bien considero que como nunca nadie les dijo nada, pues por eso ahora lo consideran como un ataque. También creo que los medios de entretenimiento se excusan mucho que están haciendo uso de su libertad de expresión, pero creo que este mismo se acaba o termina cuando vulnera el bien psicológico de una tercera persona. Y ahora creo que el que sea un medio de entretenimiento no le da para nada el derecho de hacer blanco a una persona a la cual pues su situación es delicada y su estabilidad emocional pues está en juego, ¿no? Yo creo que como generación está en nuestras manos informar, sobre todo informar, sí, a las demás generaciones o a las demás personas sobre el gran impacto que como medios tienen en nuestra sociedad. Insisto, hay que cuestionarnos hasta qué punto es cómico y cuándo deja de serlo. Gracias. Bueno, es importante hacer esta pregunta de la diferencia entre chiste y ofensa, ¿no? Un chiste al final de cuentas es una ocurrencia, un doble sentido, con el fin de hacer reír a la persona. Y una ofensa ya en este caso ya es humillar, para la redundancia, faltar el respeto a una persona. Al final de cuentas nosotros en este caso llegamos a tener esta ideología de generación de cristal porque anteriormente las generaciones llegaron a tener una tolerancia extrema, ¿no? Y llega a ser para nosotros ya una educación diferente, ya llegamos a tener un entorno muy diferente, a educarnos de manera muy diferente y a ver las perspectivas de otra manera y estar en este caso en este entre chiste y ofensa, pues ya creo que es empatía. Tenemos que nosotros igual tener las demás personas, porque al final de cuentas a ti te parecerá gracioso el hecho de que una persona se ría de algo que a alguien le ofende y entonces lo ofenderá porque a lo mejor no está en tu lugar, no sabes qué le haya pasado, qué haya sucedido. Esa falta de empatía siento que ha pasado mucho atrás, y esta generación más que nada ha llegado a eso, a ponernos en el lugar de los demás y a estar conscientes de lo que es el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Y sí,
esta generación está tratando de erradicar esa falta de empatía con respecto al humor y al entretenimiento, y no es un problema que está buscando, no es el único problema que busca erradicar. También se quiere acabar con la desigualdad social y la economía. Hablando de la desigualdad, pues esto provoca distanciamiento social. Está relacionada con las distintas posibilidades o condiciones de los grupos sociales de una sociedad para acceder tanto a bienes como a recursos socialmente relevantes. No es un problema aislado, sino es un fenómeno social e histórico que se encuentra sostenido a un sistema o a una estructura social. En México, las principales desigualdades que prevalecen se perciben en 3 áreas centrales: educación, ingreso y movilidad social, y trabajo. Esto tiene que ver con las luchas que han dado otras generaciones. En este sentido, la principal causa de la generación X y aún la millennial ha sido en defensa de la educación pública universitaria. Por esto nos hace cuestionarnos cuáles son las amenazas que enfrenta la educación universitaria pública. Para este tema, quisiera pedirles la palabra al compañero Ignacio, al compañero Rafael, a José, y finalizaríamos con la compañera Liviet. Ignacio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, para empezar, responsabilizar a las personas, a las generaciones, para empezar. Hay una frase que los adultos ocupan mucho, es de: los jóvenes son el futuro de México, y pues no, discúlpeme, pero no. Tú y yo somos el presente de México, y para mí, o al menos en mi opinión, la educación es el pilar de todo. Si tienes una buena educación, va a sobrar lo demás. Bueno, para empezar, yo siento que el mayor problema que se enfrenta es la desigualdad, como bien se plantea en el tema. Pero esta desigualdad, por ejemplo, como económicamente hablando, hay una gran brecha entre personas, y lo vimos en el conversatorio pasado. No todos tenemos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. A veces es muy costosa. En social, hay una desigualdad social, discriminación por género, por diversos factores que afectan que esta educación no llegue de una manera correcta. También hay un choque entre generaciones, como bien se planteaba, en temas de profesores, en muchos temas para la educación. De eso no lo enseñan en mi tiempo, debería enseñarle algo, o las mismas demandas de los jóvenes, de esas cosas no nos sirven, las matemáticas no son buenas. O sea, hay diferente choque entre generaciones, y yo siento que hay una separación muy grande entre estas dos. Bueno, para empezar, yo siento que debe haber un diálogo entre estas personas para que juntos se haga un marco para una buena educación, y que esta educación siga siendo pública, laica y gratuita en el caso del UNAM. Diré una frase de Albert Einstein que dice: el diálogo es la esperanza de la humanidad, y yo creo que se puede ejemplificar muy bien en estos temas. Si no se habla de esta desigualdad, si no se empieza a tratar la desigualdad y a enfrentarla, no solo hablarla, a enfrentarla, esta brecha va a ser una desigualdad social muy grande que en su momento tal vez no se pueda revertir. Entonces, esa es mi opinión. Se debe trabajar para que la educación sea de calidad, no solo porque tengas más dinero vas a recibir una mejor educación que otras personas, y pues que esta educación sea un ambiente sano para las personas. Gracias. Bueno, como bien dijo mi compañero, dentro de la educación, la desigualdad es algo bastante notorio, y más dentro de la educación universitaria, porque toda nuestra vida nos han dicho que es algo fundamental para nuestra vida, es algo que debe ser una meta en nuestra vida, y en realidad resulta esquizofrénico que algo tan importante en nuestra vida pues pueda ser limitado o pueda tener tantas limitantes para tantas personas. Podemos hablar, como ya dijo mi compañero, de la desigualdad económica, de la desigualdad social. Dentro de la desigualdad social podemos ver las llamadas carencias sociales, el escaso acceso a servicios básicos en la vivienda o derechos básicos. Y pienso que además de enfrentar lo que ya todos sabemos de la desigualdad económica, también hay que ver
cuando surgen de los prejuicios. No es el mismo mundo que nos enfrentamos hombres o mujeres, un hombre blanco, un hombre negro, incluso depende de la religión que profeses muchas veces. Y resulta bastante desalentador saber que tantas brechas, tantas cosas nos dividen como grandes muros en toda la sociedad y que este es el mundo en el que los jóvenes nos tenemos que desarrollar, tenemos que estudiar, tenemos que buscar nuestro primer empleo y creo que también lo tenemos que entender como un problema multifactorial o un problema sistemático y como todo problema sistemático, todos somos un poco culpables de esto, todos contribuimos a este problema y pienso que desde los prejuicios, desde todo este tipo de cosas, se pueden hacer más grandes estas brechas, entre ellas, si a una generación completa la tachas o la pones bajo el manto de un adjetivo descalificador, haces más grandes estas brechas, haces más grandes estos muros y haces que la sociedad simplemente se divida más, haces que los problemas que ya existen se sigan agrandando y que estemos más lejos de solucionarlos. El cómo afecta a los jóvenes hoy es muy importante porque no solo porque define el cómo viven las personas o muchas personas, sino porque los problemas, en especial en la educación de hoy, van a definir los problemas que tendremos mañana todo el mundo, ¿no? Al final esta es una labor titánica, ¿no? Para empezar, porque no se puede quitar la desigualdad al 100%, para empezar, porque todos somos muy diferentes, nadie es igual a otro, pero eso no significa que no podamos tener las mismas oportunidades. De la misma forma, es algo demasiado antiguo. Pienso yo que desde siempre ha existido la desigualdad. Quizá nunca hemos tenido tantas herramientas como para solucionarlas como hoy, y hay que entender que la desigualdad que se puede vivir dentro de la ciudad es muy diferente a la desigualdad que se puede vivir en la sierra, en el campo o dependiendo del lugar en donde vives. Y esta es una tarea que nos ocupa a todos y pienso yo que es algo urgente. Muchas gracias. Bien, como mencionan mis compañeros, muchos de estos nacen por prejuicios. ¿Por qué lo decimos? Porque la desigualdad social comienza desde que nos limitan oportunidades o por el contrario nos privilegian. Y me imagino que este es un fenómeno que más de uno de nosotros lo ha vivido. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese trabajo no es para mujeres? O comienza desde el momento en el que apreciamos que un bebé nazca con la piel blanca y descalificamos a uno que nazca con la piel morena. Y esto no es un fenómeno ajeno o bueno, exclusivo nada más de una sociedad, sino es un fenómeno mundial. Porque tenemos, o bueno, me gustaría preguntarles, ¿se han preguntado por qué la mayoría de los países del norte son más ricos que los del sur? Yo creo que eso es una diferencia y un fenómeno que se tiene que estudiar muy a profundidad. ¿Y por qué lo digo? Porque una desigualdad social y económica depende una de la otra. Muchas veces la limita. Y a mí me gustaría hacer un llamado a la sociedad que salga de esos estereotipos, que dejemos de discriminar por la raza, por el origen étnico, por nuestra clase social, entre otras cosas que, como ya menciono, nos pueden limitar o nos pueden beneficiar. Y pues también para formar una nación que no dependa de otra, que no se deje manipular ni ser un proyecto económico, político ni social, y que por el contrario sepa y sea capaz de resolver sus propios problemas sin depender económicamente de otro país. Y bueno, apoyar la igualdad, garantizar los derechos humanos básicos para todos. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase que dice Bob Marley en una de sus canciones: hasta que la filosofía que sustenta la existencia de una raza superior y otra inferior sea final y permanentemente desacreditada y abandonada, por todos lados estará la guerra. ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver que países ricos pueden invadir a países pobres y nadie mete las manos, y podíamos modificar esta frase a reducirla a un movimiento social desde que dejemos de discriminar por la orientación sexual, por el color de piel, por nuestro nivel económico, entonces no podremos estar en paz en sociedad. Y eso es todo. Bueno, ya para finalizar, actualmente existe una desigualdad en la educación tanto en niños y jóvenes, y dichas desigualdades no pueden ser atendidas
mediante políticas que uniformizan. Recientemente realicé una investigación para analizar la educación respecto a su modelo educativo en México, con una encuesta aplicada a poco más de 100 estudiantes de CCH Naucalpan de quinto semestre. El objetivo fue preguntarles su propia experiencia sobre el modelo educativo que han cursado, teniendo un equilibrio de opiniones tanto de hombres y mujeres. Poco más de la mitad de los estudiantes evaluó la calidad de la educación que ha recibido con un 7-8, es decir, una calidad regular. Su razón es porque el sistema requiere de profesores más prácticos y menos teóricos. Además, la mayoría de los estudiantes alguna vez se ha sentido reprimido por alguna cuestión educativa. Esto por no tener la misma habilidad que sus compañeros. Resalta que el mayor obstáculo de los estudiantes en su trayectoria académica fue aprender en toda la plenitud de la palabra. Entonces, los estudiantes consideran que el principal problema que presenta el modelo educativo actual es que dicho modelo, aprender a aprender, se ha vuelto el pretexto perfecto para que algunos docentes no realicen su trabajo como corresponde. Con todo esto, es constante el dilema entre aprender, los docentes, las estrategias de enseñanza y demás. Según Howard Gardner, psicólogo e investigador, dice que hay diversas inteligencias múltiples. El enseñarles a todos de la misma forma definitivamente hace daño. Por ejemplo, es cierto que las matemáticas son algo básico para la vida, pero ¿es eso lo básico? El forzar esta habilidad que algunos no tienen es insensato. Existen personas que se acoplan al sistema, eso es cierto, pero somos muchos que definitivamente no. Ahora, en los resultados de la encuesta es muy recurrente la mención de que los docentes forman parte del problema de la educación. Yo pienso que una razón es que además de que sus salarios son insuficientes, no están motivados los docentes porque no tienen ese reconocimiento. Es decir, su profesión ha sido desprestigiada. Por ello es que me gustaría invitar a valorar el esfuerzo de los docentes, pero también invitar a los propios docentes a reconocer nuestro esfuerzo. Yo sé que para ninguno ha sido sencillo, especialmente con esta época tan difícil de la pandemia. Sin embargo, no estamos aquí solo para formar profesionistas, sino también seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Liviet. Justamente hablando sobre este tema, nos enviaron un comentario una profesora llamada Monse González y dice: considero como profesora que debemos buscar nuevas formas de evaluar acorde a las nuevas condiciones que vivimos. Muchos y muchas de mis estudiantes me comentan que están saturados y saturadas de tareas y actividades, y en muchas ocasiones solo están preocupados por entregar más que por aprender. Un reto para ambos, estudiantes y docentes, es adaptarnos a las nuevas aulas virtuales. Ahora mi compañero Fabián nos va a leer una pregunta. Vamos a estar leyendo preguntas y comentarios del público. Claro, la primera pregunta que nos hicieron es sobre el tema de la comunidad LGBT. Por tanto, a los compañeros que hablaron de dicho tema, quisiera que pusieran atención para responder a esta pregunta. Nos comentan, ¿qué opinión tiene esta generación Z acerca de los niños trans? La realizó Carlos Alberto HG por Facebook. Los escuchamos, tienen la palabra.
¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿qué opinión tiene esta generación Z acerca de los niños transexuales? Ok, pues yo en mi opinión personal, yo creo que, bueno, hay niños trans, así como lo acabas de comentar. Pues al igual que todos nosotros somos personas. Tal vez yo creo que se les juzga demasiado porque, bueno, ves que está pequeño y dices, ¿cómo, o sea, quién le metió esa idea, no? O sea, si no, como está pequeño, o sea, ¿cómo puede desarrollar ese tipo de pensamiento? O sea, ¿quién se lo impuso? O sea, ¿cómo surgió eso? Pero la verdad es que nosotros solamente pues somos personas que sienten, o sea, tú le puedes preguntar a un niño, oye, ¿tú jugarías con una Barbie? Y te dice, sí, ¿no? Y si no, pues está bien, o sea, pero finalmente un niño no, digamos que también depende mucho en su educación, o sea, cómo lo eduquen, porque, o sea, si tú eres un padre a lo mejor que le dices a tu hijo de, no, es que tú eres niño y tienes que jugar con un Max Steel, no, no puedes usar rosa porque es de niña, no, o sea, ahora sí que ahí está la heteronormatividad que le estás inculcando, pero sin embargo, o sea, si tú le enseñas a tu hijo a respetar y a conocer que todo el mundo es diverso, que todo el mundo pensamos diferente, o sea, yo creo, o sea, yo creo en lo personal que esa personita pues no lo va a ver como algo malo, o sea, yo lo veo como algo que, o sea, sí es un tema tal vez complicado y un poco confuso, pero creo que debería verse como algo normal. Eso es todo. No sé qué opina mi compañero Daniel. Pues en resumidas cuentas, está bien, ¿no? O sea, los niños pueden hacer lo que quieran. Cada persona puede hacer lo que ella quiera. Digo, yo a su edad me creía el hombre araña y pues no importa que me critiquen ni nada de eso. Entonces, pues sí, o sea, está bien que tengan decidido que, no, pues, ejemplo de un niño, pues quiero ser mujer. Pues a nosotros sencillamente no nos afecta nada, no tenemos por qué meternos en sus vidas y vaya, los niños tienen esa libertad de elegir y ser, ay, se me olvidó. La cosa es que pues, tienen la libertad de elegir, ¿no? Y eso los hará libres. Muchas gracias. Sí, justamente yo opino lo mismo. Voy a leer otra pregunta. La contesta quien quiera, no es para alguien en específico. Y dice, ya que algunos de las y los participantes comentan que hay que cerrar las brechas generacionales, a mí me gustaría saber qué les gusta o le reconocen a las otras generaciones. Bueno, me gustaría responderla. Yo creo que hoy ya tenemos como que muy claro todo esto que es la desigualdad, que son los prejuicios. Yo creo que hay algo que reconocerle a las generaciones anteriores, es que se empezaron a hacer este tipo de preguntas o empezaron a hacer este tipo de cuestionamientos a, no sé, gobiernos, entre mismos intelectuales, cuando era algo si hoy lo vemos casi institucionalizado, la desigualdad o muchas cosas, creo que empezarse a hacer ese tipo de preguntas en un momento en el que todavía estaba más institucionalizado es de reconocerse, es empezar como tratar de empezar a salir del molde y empezar a verse como una especie de disidentes. Yo creo que eso es algo bastante que se les debería reconocer. Muy bien, ¿hay alguien más a quien le gustaría responder esta pregunta? Yo. Bueno, sí hay algo que reconocer de las anteriores generaciones. En efecto, es que ustedes presentaron, sí, mayor obstáculos. Por ejemplo, nosotros tenemos el acceso a muchas más fuentes que nos permiten adquirir una preparación más plurima. Sin embargo, por ejemplo, me comentan mis primos, mi propio padre, que para salir adelante, para sacar su licenciatura, básicamente era vivir en la escuela. Sin embargo, nosotros tenemos el acceso, repito, a fuentes, a medios tecnológicos que nos permiten
ser un poco más dinámicos. Entonces sería eso, yo creo que el propio esfuerzo que implicaba para dichas generaciones hace muchos años, toda esta parte de la cuestión prepararse. Muy bien, creo que había escuchado que alguien más quería responder a la pregunta. Ok, si no es así, podemos pasar a la siguiente. Esta va para los que hablaron de política y nos comenta la profesora Montse González. El desencanto de la política también puede ser un desencanto del mundo. Incluso puede ser un mismo resultado de la política, es decir, ¿a quién beneficia que no nos interesemos en temas políticos? Desde el poder, ¿no será que la apatía política les resulta beneficiosa? Claramente les resulta beneficioso el hecho de que nosotros como jóvenes somos gran parte del bloque poblacional. Y ahora pónganle ustedes que, creo que, si no estoy mal, había una estadística que decía que menos del 50% de los mexicanos en realidad usa su derecho al voto y lo usa de una manera responsable. Entonces claramente es como conveniente si este gran bloque generacional, por decirlo así, que somos nosotros los jóvenes, no votamos y no nos informamos con respecto a la política, el número de personas que efectivamente usan su derecho al voto se reduce. Entonces puede ser beneficioso el hecho de que la gente no conozca sus derechos, no conozca lo que, ¿cómo lo digo? Las decisiones que los líderes políticos puedan traer a su vida cotidiana, por decirlo así. Obviamente es beneficioso, ¿no? Para los intereses personales que pueda tener un líder político, o al menos es lo que yo pienso. Ok, me gustaría responder yo también. Pues es muy beneficioso para algunos sistemas, porque a algunos sistemas les conviene que nosotros sigamos de alguna manera cegados por muchas de las cosas que los gobiernos nos venden. Por ejemplo, el exceso de consumo, los estereotipos. Por ejemplo, cuando vamos a Palacio de Hierro y te están vendiendo ropa, ¿qué es lo primero que ves? O sea, una persona alta, de piel blanca, de buen cuerpo. Entonces, al gobierno, o bueno, a algunos sistemas políticos les conviene que no te enteres de la política, así como no te enteres de cómo funcionan algunas de sus, bueno, maneras de trabajar, para que vaya, no se levante alguna cabecilla por ahí y realice algún movimiento. Y pues, más que nada para mantener polarizados a todas unas generaciones. Bueno, igual a mí me gustaría responder la pregunta. Pues bueno, la pregunta en sí, digamos que se está respondiendo sola. Pues prácticamente si no nos beneficiamos por los temas políticos, van a beneficiar a los políticos, porque pues en parte son los que están ahí. Nos tenemos que interesar por estos temas, no es casualidad que estemos donde estemos. Yo creo que los derechos, todo lo que tenemos, todas las cosas buenas que hemos tenido, como tu Constitución, son cosas que no la apreciamos y no nos interesamos por ella. Solo nos encargamos en criticar, no reflexionamos sobre todas las libertades que tenemos. Sí, está bien, busca más, pero yo siento que en otra parte del mundo hay mujeres que no tienen la libertad que tú tienes. Entonces, valóralo, pero sí lucha por todo lo demás. Y pues sí, beneficia prácticamente a los políticos porque están en el poder y el poder siempre va a querer más poder hasta que resulte algo bizarro. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Hay otra pregunta que igual es libre, no es para alguien en específico. La hace Fabiola Segura y dice: ¿qué hacen ustedes en lo personal para erradicar cada uno de los problemas que están exponiendo? A mí me gustaría contestarla. Sí, claro, adelante. Si bien yo creo que el cambio se inicia primero por uno mismo. Primero tú cuestiónate qué actitudes están mal en ti y después pues ya vas a ver las actitudes que alrededor, en tu familia, en tus amigos, no sé, bueno, en general en todas las personas que te rodean están mal. Y bueno, al menos yo lo veo en mi casa. Yo sí siento que alguna actitud está mal,
yo prefiero corregirla antes de que se siga repitiendo. Yo prefiero informar antes de venir a imponer mi criterio. Siento que cuando una persona está bien informada, puede abrir bien los ojos, puede ya decidir si quiere seguir pensando de esa misma manera o quiere cambiar su punto de vista. Al menos yo lo he notado en mi casa, insisto. Si yo veo alguna actitud mala, pues yo lo corrijo, ¿no? Creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros como generación, empezar pues tanto por nosotros mismos y después a la gente que nos rodea. A mí también me gustaría comentar que algo que estamos haciendo es que nos estamos cuestionando todo lo establecido y vemos si nos parece que está bien o nos parece que no lo está. Claro, y también nos informamos hablamos de esto. Creo que el propio conversatorio de hoy es un reflejo de cómo nos enfrentamos al problema, porque estamos hablando e invitamos a todos nuestros compañeros a que igual se informen como los conversadores de aquí y que entren a este tipo de espacios para hablar de lo que pasa. Gracias. Yo comparto la opinión de Ivonne. El cambio inicia con cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es que para lograr un verdadero cambio, pues como bien, de una acción lleva una cadena. Por ejemplo, yo con respecto a la educación, el analizar toda esta situación me ha dejado muy en claro que los números se quedan en un papel y lo que verdaderamente importa es como tal el aprendizaje. Y la verdad es que si esta idea podemos difundirla en algún pequeñito, ya sea algún hermano, primo, sobrino, etcétera, sobre esta situación de que lo esencial es dicho aprendizaje y no el conseguir un número, desde ahí empezamos a marcar la diferencia. ¿Alguien más gusta compartirnos su respuesta? Bueno, a mí, yo concuerdo con mis compañeras. Bueno, creo que era Jordan B. Peterson, el que decía que para lograr un cambio debes de empezar por tu cuarto, porque al momento, bueno, él ponía como este ejemplo, ¿no? Al momento de que tú tratas de arreglar tu cuarto, te das cuenta de que el orden de tu cuarto no depende solo de ti, sino a lo mejor de tu familia. Entonces tratas de como poner cierto orden dentro de tu familia, tratas de arreglar los problemas que hay en tu familia o simplemente tratar de solucionar algún problema económico o lo que sea. Y entonces también te das cuenta de que los problemas de tu familia no solo dependen de tu familia, sino dependen de la sociedad y así te vas cada vez más alto. Pienso yo que hay que identificar los problemas, no solo, bueno, en cualquier cosa. Por ejemplo, he escuchado que mucha gente se queja de, por ejemplo, la falta de recursos en educación o salud, pero muchas veces no nos podemos saber que el gobierno invierte mucho en resolver problemas que nosotros mismos ocasionamos, por ejemplo, las adicciones. No hablemos de drogas fuertes, sino hablemos de drogas socialmente aceptadas, tabaco, alcohol. El consumo de estas sustancias le cuesta millones al Estado, el atender a aquellos que tienen problemas ocasionados por estos problemas. Además también de muchas otras conductas que pueden parecer como más inofensivas o más eh, o que tienen menos repercusión, pero al final todos tenemos malos hábitos que nos generan problemas y que al final terceros terminan pagando. Llevar una mala alimentación, tener un mal ciclo de sueño nos genera problemas de salud a largo plazo que al final el Estado termina cubriendo. Y no sé, pienso que es eso, cambiar primero uno mismo, sus actitudes y poco a poco ir escalando. Muy bien, bastante bien. ¿Hay alguien más? Yo.
No, si quieres pasa. Gracias. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo con Rafa, o sea, no hay que ver únicamente, o sea, sí primero por nosotros, pero también hay que ver como una perspectiva como sociedad, ¿no? O sea, ¿qué le puedes aportar para empezar como pues a las personas que están a tu alrededor y después pues al país, al mundo, ¿no? Y pues yo creo que, bueno, en mi caso, o sea, se tiene como mucho el estereotipo de que los ingenieros somos como muy cuadrados y esas cosas, ¿no? Y yo me metí aquí, pues para precisamente saber la opinión, los problemas que hay, ¿no? O sea, creo que debemos de aprender a informarnos, pues sí, a saber lo que opinan los demás y, o sea, claro, tener un criterio propio, pero pues también es importante, como les mencionaba, aportar algo más y eso no se puede hacer solo, o sea, sí puedes como ir avanzando, como mencionaban, poco a poco, pero al final necesitas como de más personas, de muchas disciplinas pues para lograr como un cambio real, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, bueno, en base, igual como lo comentaban mis compañeras y compañeros, el cambio empieza por uno mismo, pero más que nada sería, en el caso de las problemáticas sociales, voy a poner un ejemplo, las feministas. O sea, yo tendría que ponerme, yo me pongo en su papel de víctima, ¿no? A mí como hombre, pues no me han acosado, no he sufrido esa violencia que ellas sufren. Entonces, hay muchos hombres que dicen, no, pues ¿por qué van a destruir monumentos? ¿Por qué rayan todo? Y no se ponen a pensar en todo lo que han vivido, todo lo que han sufrido. Y yo en mi caso, pues, espero nunca pase, no sé, cometer una injusticia contra mi novia, mi mamá o mi hermana, pues, yo creo que destruiría todo México. Entonces, pues, es eso, más que nada, pues ponerte en el papel de la víctima, entender por qué está haciendo eso. Y sería todo. Muy bien, creo que podríamos concluir con que se necesita verse uno al espejo y cambiar esos problemas a partir de ahí y sobre nada pues la empatía, ¿no? Aprender a ser más empáticos. Yo también tenía una opinión. Sí, claro, ¿te escuchamos? Ok, bueno, pues concuerdo totalmente con lo que dijo mi compañero Ivonne. El cambio inicia desde uno mismo. Creo que así nosotros podemos hacer un cambio. En el caso del tema de la diversidad sexual, podemos empezar a fomentar lo que es la empatía a través de la divulgación de información con respecto a la identidad de género, a la orientación sexual, como a distintas maneras de pensamiento. Hay que ponernos en los zapatos de los demás para tener una perspectiva mucho más amplia de la situación en la que la otra persona se encuentra viviendo. Así yo digo que creo que podemos fomentar la tolerancia también. Eso es todo, gracias. Bastante bien todas y cada una de las respuestas. Hay un comentario que nos hace Yaya Jiménez. Me encantan las reflexiones de los y las jóvenes. Escucharlos es increíble. Eso es, pues vaya una felicitación a todos y cada uno de ustedes. También hay otra de Carlos Alberto HG. Mafer, si la pudieras leer, por favor. Sí, claro. Dice, precisamente los temas que abordan en este conversatorio, comunidad LGBTTIQ, feminismo, política, activismo, etc., son tópicos de lo que la generación la generación Z puede hablar libremente gracias a las generaciones anteriores. Los temas ya existían desde antes, sin embargo, no se podían expresar tan libremente como ahora. Ustedes tienen la responsabilidad y privilegio de hacerlo en la mejor forma. En conclusión, la lucha de las generaciones anteriores se manifiesta en la generación actual. Fabián, ¿puedes leer la siguiente, por favor? Claro. Antes no sé si alguno tenga alguna opinión sobre el comentario anterior o gusten que pasemos a la siguiente pregunta. Sí, yo tengo un comentario sobre eso. Claro, te escuchamos. Si bien no creo que sea como tal nuestra responsabilidad, sí entiendo que esté en nuestras manos un cambio, pero considero que también si forman parte de otras generaciones, creo que no les cuesta mucho cuestionarse si realmente está en nuestras manos y es solamente nuestra responsabilidad o ellos también pueden hacer algo más.
Sería todo. Bastante bien. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente pregunta. La hace Alex Hernández. Dice, ¿qué opinan sobre la frase y o pensamiento, el cambio empieza desde casa? Es para cualquiera que la quiera responder. Vaya, pues creo que anteriormente ya se había mencionado que tenemos que empezar el cambio desde nosotros y yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario de que el cambio va a empezar desde nuestras casas, ¿no? Pero también no podemos comenzar desde nuestras casas si la sociedad no nos apoya en cuanto a qué queremos que cambie o en cuanto a qué es mejor, ¿no? Porque pues vaya que todos tenemos ideologías diferentes, quizá educación diferente, y pues el cambio va a ser distinto en ciertas maneras. Y si tenemos una correcta educación o un buen guía en cuanto a qué es lo bueno para la sociedad o qué es lo que nuestro país necesita, entonces ya nosotros podemos tomar riendas de eso y saber, saber qué hacer, saber desde dónde cambiar, saber qué perspectivas cambiar, saber en qué estamos mal y en qué bien, para de ahí obtener pues resultados que podamos compartir con los demás para que todos podamos cambiar desde nuestras casas. Pero esto no solamente, bueno, como lo mencionaba Ivonne con el comentario anterior, ¿no? No solamente va a ser responsabilidad de nosotros cambiar desde casa porque somos el presente. También las generaciones pasadas pueden hacer un cambio a pesar de, de la edad, ¿no? Porque la edad no nos va a evitar que cambiemos en cuanto a lo que es correcto o lo que no, o si en algún momento tuvimos pensamientos incorrectos o ideologías a las que ahora no estamos de acuerdo. Si todos nos juntamos y si todos nos sentimos partes de esta responsabilidad, entonces el cambio sí se puede generar desde nuestras casas y puede ser responsabilidad de todos, para que no solamente cambie nuestra casa, sino que cambie la sociedad y cambie el país en el que estamos. Gracias. Bueno, con respecto a esta pregunta, ese tema yo lo incluí en mi encuesta realizada a poco más de 100 estudiantes de CCH Naucalpan. Y la pregunta fue si ellos consideran que si la escuela hubiera implementado espacios de calidad como inteligencia emocional y nutrición, su salud física y mental se encontraría en otro estado. Bueno, la intención de esta pregunta fue esta cuestión como con respecto a la educación de casa es bastante compleja, ya que desafortunadamente parece que la mayoría tuviera ese chip con respecto a este tipo de ideologías que para nosotros ya son anormales o simplemente dañan como tal la sociedad. Y pues la mayoría, o poco más de la mitad, mejor dicho, afirmó que sí, porque piensan que si desde niños se les brindara un espacio de calidad para trabajar su salud física y mental, la situación actual de nuestro país sería completamente distinta. Entonces, esta parte de la educación en casa es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque las familias tienen diversas formas de pensar y desafortunadamente a veces llegan a un tema no tan propio a la realidad. Bueno, yo me atrevo a decir que, o sea, la frase, pues sí es como algo cierto, porque, o sea, yo lo veo más por el punto de, o sea, de un niño, ¿no? O sea, el niño aprende cosas de sus papás o de las personas que los rodean, ¿no? Entonces, pues cada quien aprendió como valores y tiene educación o sea, como lo mencionaba mis compañeros, diferente, ¿no? Pero sí es verdad que esos valores y esa educación se adquieren pues desde casa. Y aunque sí influye como esta parte de los maestros y la escuela, creo que igual es más responsabilidad como pues de los papás. Por ejemplo, en mi caso, pues estoy cuidando unos sobrinos que pues están chiquitos y veo como todo, o sea, toda la dificultad y todo como el panorama que hay, ¿no? O sea, las maestras
pues sí son pacientes y sí también es difícil para los niños, es difícil como para ambas partes, pero, o sea, al final si un niño como que pues también es educado, tiene valores o tiene ciertas disciplinas y son aprendidas pues gracias a una buena educación, gracias a, pues sí, a muchos factores, pues creo que sí es importante, ¿no? Como eso que mencionan que desde casa. Entonces, pues esa es mi opinión. Bueno, yo pienso que la frase guarda parte de verdad, pero que tiene muchos matices, no solo hablando del pensamiento, porque si bien yo creo que se nos inculcan valores para que, como se nos predispone para en un futuro tener un pensamiento más crítico, los primeros años de formación implica mucho, o más bien se ve muy influenciada por factores externos a la familia, es decir, una familia cuyos papás trabajan, ambos padre y madre, trabajan 8 horas al día y aparte hay labores de la casa, ¿cuánto tiempo tienen para dedicarle plenamente a educar a sus hijos, a inculcarles valores? Que sí se hace, pero la educación que se le puede dar debe ser demasiado integral y la verdad, el tiempo que tiene la clase media, la clase baja, no es algo óptimo para formar seres humanos que puedan tener un pensamiento como tal, así muy, bueno, que puedan formar un pensamiento crítico desde muy temprana edad. Al final uno creo que siempre termina distanciándose un poco, no del todo, pero un poco del pensamiento de sus padres. Pero bueno, de ahí viene creo que toda la pelea en la etapa de la adolescencia. Pero es que yo creo que sí, el cambio sí empieza, o la educación sí empieza desde la casa, pero el que sea una buena educación, depende de muchas más cosas que las propias actitudes o acciones que lleven a cabo los padres. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Ok. Este es un comentario de Monse Gles. Muchas gracias, jóvenes, por ayudarme a conocer otra mirada de estas problemáticas tan actuales y urgentes. Y justamente es algo que queremos lograr con este conversatorio, como que todas las personas se den cuenta de los problemas actuales que hay, las opiniones, cómo lo podemos cambiar, nuestras perspectivas, cómo han cambiado las generaciones. Y Fabián, ¿puedes leer la siguiente pregunta o comentario? No sé qué es. Por favor. Con esta pregunta cerraríamos esta sección. La hace Leticia Flores Gavino. Me agrada mucho que hablen de estos temas que pocas veces se tocan. Muchas felicitaciones a todos. Por ustedes se empieza el cambio y me gustaría saber qué opinan de las mujeres feministas que han llegado a agredir a hombres en sus marchas. ¿Se justifica o consideran que no era lo correcto? Para esto nos gustaría escuchar a las chicas que hablaron sobre el tema del feminismo. Tienen la palabra. Bueno, en cuanto a feminismo, no he estado siempre, o más bien muy presente al activismo que ha llevado el movimiento. Sin embargo, creo que hay, pues, creo que puede ser que para ellas haya sido alguna defensa propia. Sin embargo, no siempre se va a justificar, ¿no? No como mujer pues vamos a justificar todo tipo de agresión porque eso es lo que se quiere, que se acabe con las agresiones, y no solamente a nuestro género, sino con la violencia en general. Yo no lo justificaría porque pues claro que pues no porque seamos mujeres tenemos derecho a agredir a cualquier otra persona sin importar pues el por qué, ¿no? Porque puede haber pues maneras pasivas de resolver las cosas. Sin embargo, cuando pues es en defensa propia, pues o está en peligro tu vida o tu integridad física, pues claro que pues puede ser pasable de alguna manera, ¿no? Porque te estás protegiendo. Pero yo creo que eso va de acuerdo al criterio de cada quien y pues va a depender igual de la manera en la que veamos el movimiento. Ay, a mí me parece un tema muy complicado de hablar. Me parece también que no es correcto agredir a los demás en nuestras manifestaciones. Sin embargo,
es importante que este tipo de actos no sean como la imagen de una protesta. Por ejemplo, me ha tocado que hay diferentes marchas y se hace notoria una agresión a un hombre y ahora toda la marcha gira en torno a la agresión que se cometió. Entonces, se ignoran las otras cosas que pasaron justo ese día. Y pues sí, o sea, me parece que no es correcto. Sin embargo, no debemos dejar que las marchas se vean afectadas y se vean, pues sí, o sea, que sean como la imagen de las agresiones a los hombres. Gracias. Me gustaría añadir algo. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por noticias amarillistas. Creo que también es muy importante informarnos bien. No estoy justificando las acciones de aquellas personas que hayan agredido a otras personas, sea hombre o mujer, no está justificada esta acción. Sin embargo, creo que sí hace falta informarnos mucho porque, pues obviamente como medios de comunicación, medios de entretenimiento, pues siempre van a ganar más haciendo quedar mal al movimiento y pues poniendo más noticias relevantes que noticias que a lo mejor no les van a hacer tanto, tantas vistas en la página. Eso es lo que yo considero. Ahora que mi compañera Ivonne lo menciona, recuerdo cuando hace un tiempo ya había salido esta noticia de que un señor, un vendedor, había sido agredido en una marcha y en realidad lo que había pasado es que el señor estaba también agrediendo a las protestantes y eso no se mencionó en ninguna parte de los artículos porque el objetivo de esos artículos no era informar que había pasado este suceso en una marcha, sino era pintar este movimiento como los villanos, porque ciertamente las connotaciones con las que los medios a veces hablan del movimiento feminista siempre son negativas, no sé si lo han notado. Siempre es esa intención de poner a las protestantes como las villanas, cuando en realidad no es así. Entonces, siento que, no, como ya lo dijeron mis compañeras, no es justificable, pero ciertamente hay en muchas ocasiones, como mi compañero Iván lo dijo, son noticias amarillistas, que su único propósito es villanizar a este movimiento que está buscando la liberación de la mujer y nuevamente nos están reprimiendo a través de esos mismos artículos. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema? Bueno, hemos llegado al cierre de este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos vieron, a los que hablaron. Esperemos que les haya gustado, que abran su panorama sobre nuestra generación de cristal, sobre los diferentes temas que tomamos, porque como vimos fueron varios y creo que al final hay que darnos cuenta que somos una sociedad, que el pensamiento individualista ahorita ya quedó un poco atrás, ya todos pensamos por todos. Y síganos en nuestras redes. El siguiente conversatorio es con el tema de ser profesor, profesora en pandemia. Y no se lo pierdan. Este es el último que hicimos este año, pero vamos a seguir activos en nuestras redes y creo que sería todo por mi parte. Le doy la palabra a mi compañero Fabián. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, les agradecemos mucho su asistencia. Este es el primer año de la REI y la verdad fue un año bastante difícil, lleno de tragedias, de luchas, de bastantes acontecimientos que nos involucraron a todos en contextos bastante difíciles. Aún así hay que sacarle el lado positivo a todo. Yo creo que este año nos enseñó muchas cosas, como aprender a ser más empáticos, aprender a trabajar en equipo, y solo esperemos que realmente todo esto nos sirva de reflexión, que nunca se nos olvide, que en vez de caer esto nos alce, nos haga renacer cual ave fénix. Y nada, se los agradezco demasiado. Fue un gran placer compartir este espacio con todos mis compañeros y compañeras.
y espero que tengan un buen cierre de año y que el próximo año venga con muchos más proyectos positivos, resultados positivos. Y nada, me gustaría darle la palabra para cerrar a la señorita Arely Flores, una de las organizadoras y creadoras de este movimiento, de este grupo. Por favor, adelante. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias, Mafer, por su excelente moderación. Yo solamente a nombre de la generación viejita que integramos la REI, porque hay que decir que ustedes son parte de la REI, y yo quisiera simplemente decir para la audiencia que este conversatorio fue completamente planeado por ustedes. O sea, les viejites no metimos la mano más que para regañar eventualmente, como es mi caso, porque ya saben que soy muy regañona y me disculpo por ser así. Además de eso, saben que los y las amo con todo mi corazón. Y que fue un conversatorio en el que ustedes estuvieron súper activos en redes sociales. Los contenidos de redes sociales fueron hechos por ustedes, y por supuesto la preparación de las respuestas fue hecha por ustedes, y eso es algo que quisiera que todo el mundo sepa, porque estamos absolutamente, completamente orgullosos de ustedes a nombre de les viejites. Y bueno, ya anunciaron que para el próximo año se vienen pues muchas cosas para la REI, que seguiremos, que esperemos haber llegado para quedarnos, y por supuesto en eso están ustedes también contemplados. Finalmente voy a dirigir unas palabras para ustedes. Sí, nos hemos despedido ya de la audiencia, dando las noticias que teníamos que dar, agradeciendo muchísimo a quienes se han sentido interpelados con nuestra propuesta. Es difícil que en medio de tantas cosas que hay que ver ahora por la red y en medio de tantas cosas que hay que hacer en general a través de una pantalla, la gente tenga la amable consideración de vernos. Y creo que muchos nos ven porque tenemos voces tan interesantes de escuchar como ustedes. Y bueno, yo quiero decirles que les agradezco muchísimo a nivel personal, pero también a nivel de la REI, por haberse integrado, chicas y chicos. Les agradezco muchísimo por su trabajo, muchísimo por su esfuerzo, muchísimo por su valentía. O sea, son una generación súper valiente y creemos muchísimo en ustedes. Voy a leerles unas palabras del escritor Albert Camus, que para mí condensan muy bien lo que es este proyecto y la integración de ustedes en él. Y dice: en medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno me pareció que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque dice que no importa lo duro que el mundo empuje en contra mía, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Y bueno, este año fue un invierno para todos, un invierno terrible, pero ustedes, chicos, chicas, son nuestro verano invencible. Muchísimas gracias, gracias a todos, y bueno, que tengan muy felices fiestas. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el próximo año. Hasta luego.